Bueno, primero, gracias a todos por venir. Domingo por la mañana, 10:30. Pero bueno, para eso estamos. Me presento un poco sobre mí, qué otras cosas suelo hacer cuando a nivel de formación y demás. Yo básicamente soy desarrollador en full stack, básicamente. Toco tanto frontend como backend, aunque evidentemente me gusta más la parte de backend, por todo el tema de realizar pen testing sobre aplicaciones, analizar la seguridad de aplicaciones, de servidores, etcétera. Entonces, en esta charla vamos a ver un poco qué podemos hacer con Machine Learning cuando estamos trabajando con proyectos de seguridad. Bueno, un poco sobre mí. Aparte de conferencias y demás, también escribo libros. Estos son un poco los libros que he escrito relacionados con Python, uno de hacking ético, donde básicamente trata de ver un poco qué herramientas disponibles dentro de Python para hacer básicamente pen testing sobre servidores y aplicaciones. Y luego otros dos que también están relacionados con pen testing. Estos dos los he escrito en inglés, los he publicado con la editorial PAC. Uno está especificado en temas de seguridad, o sea, se enfoca en temas de seguridad, y el otro es en temas orientado más a temas de networking, realizar peticiones, hacer tu propio servidor por ejemplo, con Celery, Async.io, peticiones asíncronas, etcétera. Y luego también tiene una parte de desarrollo de aplicaciones web con Django y Flash Framework. Aparte, en mi canal de YouTube podéis ver otras conferencias relacionadas que también he impartido estos últimos años. Estos últimos años pues me he centrado sobre todo dentro de Python, pues bueno, OSINT, por ejemplo, que se oye mucho, investigación en fuentes abiertas, una charla que di el año pasado aquí en la Politécnica en un evento BitUp. Luego también me suelo mover en eventos relacionados con seguridad, tipo Navaja Negra, B-Sides. B-Sides es un evento que está en otros países, aunque este año bien es cierto que han habido algunos eventos aquí en España, pero bueno, es un evento que podéis encontrar en muchos países. Ahí he dado charlas, por ejemplo, Python con cómo extraer información de Tor y la Dark Web con Python, y luego también he estado investigando con los módulos que tenemos dentro de Python para que pueden ser vulnerables, ¿vale? En otra charla que he dado de Testing Python Security. Estas charlas las podéis ver en mi canal de YouTube. Vale, en esta charla básicamente vamos a hacer una introducción a las técnicas de cómo las técnicas de aprendizaje automático son aplicados al campo de la seguridad informática. Entonces, el objetivo es dar a conocer los conceptos básicos. No me voy a enrollar ni a nivel matemático ni nada, aunque veremos cosillas. Y veremos algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, la detección de spam, fraude y detección de anomalías. Empecemos con algunas definiciones. Básicamente, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo extraer la mayor cantidad de información y conocimiento a partir de los datos. Entonces, básicamente proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia si sean específicamente programados. Entonces, lo que hacemos aquí es entrenar nuestro modelo. Entonces, es el propio modelo el que se va retroalimentando con los datos que le vamos pasando. Luego veremos un poco qué es esto del modelo. Algunos de los algoritmos de Machine Learning, que entre los que podemos destacar, pues hay diferentes categorías, están los de regresión, clasificación, clustering. Los de clustering se utilizan mucho, por ejemplo, cuando tenemos un dataset pero no tenemos etiquetas, pues el clustering nos sirve para entrenar esos datos de los cuales desconocemos realmente la clasificación que tienen original. Luego también tenemos otros otras categorías como las árboles de decisión, que básicamente determinan si un ejemplo dado pertenece a una clase u otra, dependiendo de una secuencia de reglas.
Eso es a grandes rasgos la clasificación, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos diferenciamos entre dos tipos, supervisado y no supervisado. El no supervisado, el objetivo es descubrir la estructura de los datos a partir y encontrar algún tipo de organización para simplificar el análisis. Entonces, el objetivo es encontrar patrones en datos no etiquetados. Por ejemplo, determinar cuántas familias de malware existen en el conjunto de datos y qué archivos pertenecen a cada familia. Y por otra parte tenemos el aprendizaje supervisado, que es donde entran en juego donde, por ejemplo, si tenemos un problema de clasificación o de regresión, pues aquí tenemos datos etiquetados, entonces podemos utilizar ese tipo de aprendizaje. Entonces, básicamente, estos modelos predicen un valor de salida continuo para una entrada determinada en función de los valores de salida asociados con las entradas anteriores. Por ejemplo, predecir cuántas muestras de malware se detectarán el próximo mes. El aprendizaje no supervisado, dentro de la ciberseguridad, por ejemplo, se ha venido aplicando, por ejemplo, para detección de anomalías. Luego veremos en detalle qué es esto de la detección de anomalías, pero básicamente para que os hagáis una idea, la detección de anomalías es un campo sobre el cual el aprendizaje no supervisado permite analizar las características o atributos que definen lo que corresponde a un comportamiento normal del sistema para después aplicar distintas métricas de distancia que identifiquen los casos que se alejen de ese comportamiento, es decir, los casos anómalos. Entonces, el aprendizaje no supervisado se utiliza mucho para detectar este tipo de causísticas. ¿Cómo puede ayudarnos el Machine Learning en la ciberseguridad? Pues bueno, para que hagáis una idea de todo lo que podemos hacer, desde detección de fraude, detección de spam, detección de URLs de phishing, una cuenta de correo, detección de malware, detección de tráfico malicioso, detección de passwords comprometidas, incluso ataques de negación de servicio, tanto el ataque normal como el distribuido, analizar mediante análisis de paquetes de red. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso que habría que seguir en general para cuando estamos en un proceso de Machine Learning? Pues bueno, el primer paso evidentemente es obtener los datos. Al final, una de las partes más importantes es la parte de recolección de datos para que luego haya un funcionamiento óptimo de los algoritmos, ¿vale? Luego hay una etapa de preprocesamiento, ya que muchas veces los datos que tenemos no podemos aplicar directamente el algoritmo de Machine Learning, ya que los algoritmos reciben datos numéricos. No podemos pasarle ni una cadena, ni una lista, ni nada. Tienen que ser datos numéricos. Entonces tendremos que preprocesar ese conjunto de datos. Luego hay una fase de extracción de características, es decir, dado un dataset, pues elegir dentro de ese conjunto de características cuáles son las mejores, los mejores atributos, etcétera. Y luego en la parte de selección, donde podemos destacar selección de características con un algoritmo de PCA. Ahora veremos esto dónde lo podemos encontrar. Y por último, pues la fase de entrenamiento, test y análisis de resultados. Bien, como comentaba antes, al final la parte más importante es generar nuestro modelo. Básicamente un modelo define la relación entre los atributos y el valor de la etiqueta a predecir. Entonces, en aprendizaje automático lo que nos interesa es la generalización de los datos. La generalización de los datos, esto lo oiréis mucho cuando os introducís en el tema, hace referencia a la capacidad del modelo para adaptarse de manera adecuada a datos nuevos nunca antes vistos. Entonces podríamos crear diferentes modelos predictivos y combinarlos unos con otros para encontrar nuestro modelo óptimo desde el punto de vista de clasificar nuevos ejemplos. Una de las fases más importantes que hemos visto es la fase de extracción de características. Esta fase básicamente
utiliza métodos para aplicar transformaciones sobre el conjunto de datos, para producir un nuevo conjunto de datos de menor dimensión. Básicamente es reducir la dimensionalidad de los datos, con el objetivo de obtener aquellas características que sean más relevantes para nuestro algoritmo de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de un problema de detectar spam, por ejemplo, pues en el caso del email, pues nos podría interesar el número de veces que aparecen las palabras mediante la extracción de tokens. En el caso de querer analizar URLs para detectar casos de phishing, pues por ejemplo, nos podría interesar la longitud de la URL, los parámetros, etcétera. Dentro del ecosistema de Python, pues bueno, todo esto es un poco todas las herramientas que hay a nivel de Machine Learning. Esto es para empezar, luego hay herramientas más avanzadas, pero bueno, esto para empezar, para que hagamos una idea, son lo básico para empezar. Hay pues desde herramientas de tratamiento de datos como NumPy o Pandas, procesamiento de lenguaje natural, visualización de datos. Bueno, se usa mucho. Lo clásico de utilizar hoy en día es Pandas para manipulación y análisis de datos, ya que ofrece estructuras de datos y operaciones ya para que te resuelven pues todo el tema de manipulación de tablas, series temporales, etcétera. Y luego NumPy, que también se utiliza mucho para operar con vectores y matrices. Vale, bueno, en este punto comentar que uno de los principales frameworks disponibles en Python, que son, bueno, es para problemas de Machine Learning, ya que si te quieres ir a Deep Learning, sklearn dispone de funciones y de clases, pero es un poco más limitado. Ya si quieres Deep Learning te tienes que ir a TensorFlow o Keras, pero por ejemplo para Machine Learning sklearn es perfecto, ya que te proporciona pues muchas de las técnicas algoritmos supervisados y no supervisados, ya te los trae por defecto. Entonces a nivel de supervisados, por ejemplo, pues podemos encontrar la regresión logística, el Navi-Bayes, que ahora lo veremos, el K-Next Network, Super Vector Machines, árboles de decisión, y dentro de los no supervisados, pues principalmente el de clustering, que es el de K-Means, que es el que más se utiliza. Además de los algoritmos de Machine Learning, contiene una serie de utilidades para tareas comunes como la selección del modelo, extracción y selección de características. Bien, una herramienta muy útil que tiene sklearn para la selección de características es lo que se llama la PCA, Principal Components Analysis. Entonces, esta es una técnica que te permite reducir el número de características que hacen que el modelo sea más simple, ¿vale? Y por ejemplo, en seguridad informática se han desarrollado métodos de detección de intrusos mediante redes neuronales basados en la selección de características. Se utilizan, y la mayoría de las técnicas utilizan PCA para ello. Y también en detección de anomalías se suele utilizar bastante PCA para ello. Bien, uno de los algoritmos que disponemos dentro de los no supervisados es el clustering. Entonces, en el ámbito de la ciberseguridad se puede utilizar para detección de anomalías, análisis de malware, por ejemplo, con el objetivo de detectar valores anómalos o archivos maliciosos. Entonces, el objetivo del clustering básicamente es agrupar de manera coherente un conjunto de datos sin etiquetar, aquí no tenemos etiquetas, en subconjuntos o clústeres. Estos son algunos algoritmos que ofrece sklearn. El más conocido, como he comentado, es K-Means. Y hay otros interesantes como DevScan o Affinity Propagation, ya que dependiendo de nuestros datos, como tengamos los datos, pues habrá que utilizar una variante u otra, ya que muchas veces si los datos si a la hora de representar nuestros datos no son datos que estén que den lugar a la formación de un clúster de forma esférica, hay que utilizar, por ejemplo, el DevScan.
Otros tipos de estructuras de datos, por ejemplo, los árboles de decisión. Los árboles de decisión, por ejemplo, podríamos clasificar, si estamos, por ejemplo, clasificando URLs maliciosas de benignas, podríamos utilizar esta estructura de datos para representar pues esto, nuestro conjunto de entrenamiento tendría, por ejemplo, 2 ramas, según la antigüedad del dominio. Entonces, en una rama tendríamos las URLs que tengan, por ejemplo, menos de 7 días de antigüedad, y en otra rama los mayores de 7 días de antigüedad. Entonces, básicamente, el subconjunto de muestras que coinciden con la primera división, en la primera rama, se copiará en un nodo, y del mismo modo las muestras que coinciden con la segunda división se copiarán en el otro. Y así vamos bajando por el árbol hasta que los nodos hojas, digamos, son los nodos de decisión. Son los nodos que nos dicen si una URL es maliciosa o no. Vale, ahora vamos a explicar un poco el proceso. El proceso básicamente consiste primero en elegir nuestro modelo, ya sea supervisado o no supervisado. Luego hay una parte de entrenamiento con los parámetros que nosotros veamos que pueden ser los óptimos. Y luego hay una parte de predicción, predicción de nuevos datos. Para datos desconocidos consiste en predecir las etiquetas de esos datos. Entonces, para entrenamiento, básicamente en sklearn disponemos del método train test split dentro del paquete model selection. Y luego también tenemos las utilidades que comentaba antes para obtener métricas. Las métricas pues nos ayudan a ver el rendimiento, lo que es el accuracy de nuestro modelo. Entonces, esto sería el ejemplo más básico que podemos hacer con sklearn, por ejemplo, con un Decision Trees Classifier. Entonces, básicamente, con la función train test split, aquí lo que hacemos es dividir el conjunto de datos en 2 subconjuntos. Por un lado, el conjunto de datos de entrenamiento, y por otro lado, el conjunto de datos de prueba. Entonces, aquí podemos decirle el porcentaje que queremos para entrenar y qué porcentaje queremos para probar. En este caso estamos utilizando el test size de 0.2. Esto significa que el 80% de los datos lo utilizamos para entrenar y el 20% para probar. Y por último, para el entrenamiento en sí de los datos tenemos el método FIT, que básicamente establece el estado del estimador de acuerdo a los datos de entrenamiento, donde ahí les pasamos ya el Xtrain y el Etrain, que son los datos de entrenamiento. Y luego la segunda fase es la fase de predicción, que para eso utilizamos el método predict, que básicamente es pues a partir de de nuestro conjunto de datos de test. Para esto se utiliza un nuevo conjunto de datos, no podemos utilizar los mismos datos de entrenamiento, porque si no podríamos dar lugar a un problema de sobreentrenamiento de los datos. Y luego pues comparamos las etiquetas con las etiquetas que ha predicho con las etiquetas reales para medir el accuracy. Vale, y esto es lo que he comentado, la matriz de confusión, que básicamente representa el valor de predicción con respecto al valor real. Vale. La matriz de confusión, también sin entrar en muchos detalles, para que sea una idea, indica la capacidad de nuestro estimador para discriminar los casos falsos positivos de los negativos, etcétera. Vale, esto es lo que comentaba. Al final es importante el dividir el conjunto de datos. La división que hemos hecho antes es importante, ya que podemos encontrar, para evitar el tema del sobreentrenamiento, de overfitting de nuestro modelo. Entonces,
Incluso en ocasiones usar solo 2 particiones, entrenamiento y test, puede no ser suficiente. Cuando se realizan una serie de ajustes en los hiperparámetros, en ocasiones vemos cómo esos datos aún necesitan particionarse más. Para ello hay otras técnicas un poco más avanzadas, como la de cross-validation. Cross-validation es otra de las técnicas que nos permite pues, repetir de forma iterativa, particionar de forma iterativa nuestro conjunto de datos de entrenamiento en cada iteraciones y cada iteración va cambiando las particiones de los datos. De esta forma, pues, dependiendo de nuestros datos, pues podemos obtener mejores resultados a la hora de obtener el resultado final. Vale, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la detección de spam. Este es un ejemplo de un dataset que podemos encontrar en Kaggle. En el caso del spam, por ejemplo, pues un analista, el analista podía crear un modelo de clasificación utilizando un conjunto de datos de muestras que hayan sido etiquetadas como spam o no spam. Entonces, en este caso, cuando seleccionamos el archivo, vemos que la primera palabra en cada línea vemos que en realidad es una etiqueta que nos indica si el mensaje es spam o legítimo. Entonces, en el caso de detección de spam, ¿qué se suele hacer? Pues, bueno, la detección de spam es un ejemplo clásico de reconocimiento de patrones, ya que el spam generalmente tiene un conjunto de características en gran medida predecible y se puede entrenar un algoritmo para reconocer estas características como un patrón para clasificar los correos electrónicos. Entonces, sklearn proporciona la clase multinovial NB de Naive. Entonces, el Naive se puede utilizar para este caso. En este ejemplo donde vemos que utilizando esta clase podemos entrenar los datos de entrada que previamente se han procesado con la clase convectorizer, que permite transformar los textos de los mensajes de correo en una matriz de tokens y básicamente cuenta la aparición de cada token dentro del texto. Entonces, al final vemos que tenemos una accuracy del 95%. Esto es un buen resultado, teniendo en cuenta que tenemos apenas 20 líneas de código. Pero bueno, este algoritmo, por ejemplo, se podría combinar con otro para obtener incluso mejores resultados. En este ejemplo, por ejemplo, estamos utilizando el mismo dataset que antes, pero en este caso estamos utilizando la regresión logística. Y aquí estamos utilizando la clase TFID BF Vectorizer, que permite normalizar el recuento de palabras y en general puede ser un mejor indicador de la importancia estadística de una palabra dentro del texto. Vale, todavía podemos mejorar un poco más nuestro algoritmo, por ejemplo, utilizando regresión logística y la técnica que hemos comentado antes de PCA para realizar la extracción de características. Entonces, lo que se suele hacer es obtener el número de características antes de aplicar PCA y posteriormente aplicarlo pasándole como parámetro un número menor al obtenido anteriormente. Y de esta forma podemos ver que hemos obtenido una mejora de la accuracy a un 97%. ¿Vale? Entonces, estos tipos de problemas, pues realmente, si se combinan unas técnicas con otras, unos algoritmos con otros, pues podemos ver que se puede mejorar el rendimiento de nuestro modelo. Vale, otra aplicación importante, que esto está relacionado con la detección de anomalías, pero bueno, la detección de anomalías lo veremos después en detalle, es la detección de fraude. Básicamente, pues nuestro dataset inicial podría ser uno que tenga información para cada pago, el canal de pago, Credit Card, PayPal, por ejemplo, y el número de días que lleva abierta la cuenta, ¿vale? Y entonces nos dice si ese pago es fraude o no. Entonces, aquí podríamos claramente aplicar un algoritmo supervisado, porque tenemos el valor de la label, de la etiqueta. Aquí, por ejemplo, pues podríamos utilizar, de la misma forma que hemos utilizado regresión logística,
pues aquí también podríamos utilizarlo. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante es ver qué características son las que nos ofrecen mayor accuracy. Pues podríamos tener, por ejemplo, la cantidad total de transacciones, la ubicación, etcétera. A nivel de selección de características, sklearn también proporciona una clase, una utilidad que se llama Future Selection. ¿Vale? Antes hemos visto PCA para lo que es la extracción de características, pero también podemos utilizar esta clase para también hacer una selección de características óptima. Vale, cuando hablamos de anomalías, vemos cómo esta fase la podemos englobar dentro de la etapa típica de detección de intrusiones, los IDS que se llaman. Entonces, la detección de intrusiones básicamente se divide en dos categorías. Las típicas, que utilizan reglas heurísticas, básicamente tú tienes un sistema que está monitorizando y mediante reglas es capaz de detectar la actividad maliciosa o el incumplimiento de una serie de reglas ya establecidas, y por otra parte está la basada en anomalías, que es capaz de detectar nuevos ataques detectando aquellos que se comportan de forma distinta al comportamiento previsto. ¿Vale? Cambia un poco el enfoque. Digamos que el basado en reglas es bastante complicado detectar ataques nuevos, ya que hay una serie de reglas que están ya preestablecidas. Entonces, si hay un malware o un posible ataque que no está cuya regla no está establecida en esa base de datos, pues no lo va a detectar, mientras que el basado en anomalías es más dinámico en el sentido de que es capaz de detectar ataques nuevos. Vale, una anomalía básicamente es un evento que se desvía de comportamiento normal y es sospechoso. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, pues permite identificar elementos anómalos, eventos o observaciones que levantan sospechas al diferir significativamente de la mayoría de los datos. Entonces, en este tipo de problemas también se suelen combinar diferentes técnicas. La que hemos visto antes de PCA y, por ejemplo, si estamos si nuestros datos siguen una distribución normal o gaussiana, también podemos aplicar lo que se llama la campana de Gauss a nuestro problema. Básicamente, una gaussiana es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en estadística y en la teoría de probabilidades. Entonces, la distribución gaussiana se encuentra modelada mediante dos parámetros: la media, que es la línea esta vertical, que nos dice la parte más alta donde está la campana, y la desviación típica nos dice la anchura de esa campana. Entonces, modelando esta distribución gaussiana, podemos llegar a detectar situaciones anómalas en nuestros datos. Entonces, en este punto, los valores que se encuentran en la parte más alta de la campana van a tener una probabilidad más alta que los valores que se encuentran más alejados del centro de la campana. El objetivo al final es nuestro algoritmo. El objetivo sería, primero, seleccionar aquellas características que determinen que un ejemplo es anómalo. Entonces, cada vez que llegue un nuevo ejemplo a predecir, vamos a calcular la probabilidad basándonos en los parámetros de la distribución gaussiana. Es decir, la medida y la varianza la calculamos a partir de los datos de entrenamiento. ¿Cómo podríamos calcular la probabilidad?
ya que al final la probabilidad es la que nos va a marcar el límite, el umbral, a partir del cual decidir si nuestro ejemplo es anómalo o no. Pues, por ejemplo, bueno, lo primero que podríamos hacer es obtener las mejores características de nuestro conjunto de datos a partir del modelo ofrecido por SKLearn. En este caso estamos utilizando el Random Forest Classifier, pero podríamos utilizar cualquier otro modelo que nos ofrezca este método. Entonces, este modelo en concreto nos ofrece el método Feature Importance, que nos devuelve cuáles son las mejores características de nuestro conjunto de datos. Aquí vemos la distribución gaussiana para cada una de las características, donde básicamente se representan las densidades de los datos. Entonces, cada cuadrito es una característica y dentro de cada cuadradito vemos que hay como dos gráficas, una azul y otra rojo. En azul tenemos la gráfica que representan los datos legítimos para esa característica en concreto, y en rojo los datos anómalos, ¿vale? Entonces, de forma gráfica vemos cómo las características que destacan, es decir, las que permiten diferenciar claramente los datos anómalos de no, los que permiten diferenciar de una anomalía de lo que no es, pues podemos ver que, por ejemplo, la V17, esta también, esta, ¿vale? Estas, digamos, permiten diferenciar claramente, por los picos que hay, que ahí que hay una clara diferencia entre lo que es un dato anómalo de lo que no. Y estos de aquí, pues, la gráfica, pues, son muy parecidas. Entonces, en estos casos, por ejemplo, pues sería bastante más difícil determinar lo que es una anomalía de lo que no, básicamente. Vale, si queremos modelar, ¿cómo podríamos modelar la distribución gaussiana? Bueno, en SKLearn yo he estado viendo y no hay ninguna función que te modele esto directamente, entonces hay que hacerlo a mano, ¿vale? Entonces, una posible forma de modelar esto es, podríamos implementar, por ejemplo, nuestra función que determine el umbral o el límite a partir del cual consideramos un ejemplo anómalo, utilizando para ello la fórmula de Gauss, donde utilizamos la media y la varianza para determinar este umbral. Entonces, lo primero que habría que hacer, bueno, es evidentemente, pues, a partir del conjunto de datos y las características que hemos obtenido anteriormente. Es decir, ya tenemos un primer filtro de las mejores características, y a partir de nuestro conjunto de datos, que dividimos en subconjunto de entrenamiento un 60%, subconjunto de validación con un 40% y subconjunto de pruebas un 20%, ¿vale? Aquí tenemos como 3 subconjuntos de datos. Pues con esta división de los datos que hacemos, podríamos entrenar nuestro algoritmo. Entonces, el objetivo, ¿cuál es? Bueno, una vez hemos implementado la función que hemos visto antes donde se calcula el umbral a partir del cual un ejemplo es anómalo del legítimo, pues por ejemplo, podríamos obtener los parámetros media y varianza para cada una de las características sobre el conjunto de entrenamiento. Entonces, básicamente lo que hacemos es realizar predicciones con diferentes valores de threshold. El threshold es el umbral, utilizando el conjunto de validación. En este caso, estamos utilizando el conjunto de validación, no el conjunto de entrenamiento, para evaluar los resultados. Entonces, al final seleccionamos el threshold o el umbral que proporciona mejores resultados
y realiza la evaluación sobre el subconjunto de pruebas, para asegurar, básicamente, con esto nos aseguramos de que no se produce el sobreentrenamiento de los datos. ¿Vale? Y de esta forma, pues, seleccionamos el mejor umbral que generaliza bien para todo el conjunto de datos. Vale. Otro de los algoritmos que se suele utilizar para detección de anomalías, también para cuando estamos, en este caso, cuando no tenemos datos, cuando tenemos datos sin etiquetar, ¿vale? En el anterior caso, los datos están etiquetados, tenemos labels, tenemos etiquetas. En este caso, si queremos aplicar una detección de anomalías, pero no tenemos datos etiquetados, podríamos aplicar otro tipo de algoritmos. Por ejemplo, un árbol de decisión o un Schelotten Forest, que es un bosque eso básicamente es un conjunto de árboles, un bosque de un conjunto de árboles que lo que hace es formar un conjunto de árboles a partir del conjunto de datos, y las anomalías son aquellos puntos con la longitud de camino promedio más corta desde el nodo raíz al último nodo hoja. Entonces podríamos aplicar, si nuestros datos no tenemos etiquetas, pues podríamos aplicar este tipo de algoritmos para la detección de anomalías. Básicamente el algoritmo opera en el contexto de la detección de anomalías, calculando el número de divisiones requeridas para separar unas muestras de otras, mediante la creación de lo que se llaman árboles de decisión aleatorios o árboles de aislamiento. De esta forma se van quedando aisladas las anomalías de los casos de los ejemplos legítimos. Vale, un ejemplo de aplicación que utiliza este tipo de técnicas es esta herramienta Detector, que es básicamente un IDS basado en anomalías. Básicamente es un script en Python que te permite automatizar el análisis de anomalías de red a partir de, por ejemplo, un fichero PCAP, que podemos obtenerlo a partir de herramientas como Wireshark o herramientas de análisis de tráfico de red. Pues le subimos este fichero y esta herramienta utiliza la técnica de Schelotten Forest para aislar las observaciones anómalas de la que no son. Entonces, este es un ejemplo de ejecución donde podemos ver qué IPs de nuestro conjunto de datos está generando un tráfico anormal. Básicamente la aplicación pues cuenta los paquetes que tienen como origen tienen la misma IP y el mismo protocolo en un periodo de tiempo específico. En este ejemplo vemos cómo la herramienta a nivel visual proporciona información relacionada con el tráfico que ha analizado en ese fichero. Entonces te muestra el tráfico normal del tráfico que puede ser anómalo. Entonces aquí vemos cómo el tráfico normal, pues podemos tener hasta 6 peticiones, y a partir de 12 peticiones pues podríamos ver cómo en un corto espacio de tiempo se podría considerar una anomalía. Y por último, para terminar, pues bueno, aquí dejo repositorios con ejemplos que están disponibles en GitHub, donde podemos ver todos estos puntos. Y ya para finalizar, bueno, el campo de la seguridad informática, hay muchas líneas de investigación abiertas dentro del campo de ciberseguridad. Una de las tendencias que hoy en día pues es que los sistemas de predicción y prevención, con el fin de aprovechar, por ejemplo, el potencial del Big Data para interpretar un volumen alto de información, soluciones de inteligencia artificial basadas en la seguridad en IoT, con la finalidad de evitar la propagación de ataques de malware en redes. Y luego, pues en general, pues
el aprendizaje automático pues, nos puede ayudar mucho para generar sistemas de ciberseguridad flexibles y adaptados a todo tipo de dispositivos. Y por último, pues una serie de recursos en forma de libros a nivel de documentación para que tengáis los principales libros que tocan estos temas. La editorial O'Reilly tiene publicado 2 bastante buenos, algunos más, y luego en español el único que hay actualmente que conozco yo es uno publicado por la editorial 0x War, que trata, eso es un buen libro para introducirse en estos temas. Bueno, lo han escrito gente que trabaja con estos temas y es un libro bastante bueno para introducirse. Y poco más. Si hay alguna pregunta, la podéis hacer. ¿No hay preguntas? Muchas gracias.